Hola chicos, en este video veremos cómo crear una interfaz de usuario. Para comenzar, tenemos que hacer un par de configuraciones en nuestro entorno. Por default, nuestra ventana de Game, que es donde visualizamos el escenario, tiene una configuración en Free Aspect. Esto nos permite, dependiendo las dimensiones que tenga esta pestaña de Game, se ajustará las dimensiones de nuestra cámara, con lo cual podríamos probar diferentes resoluciones más cuadradas, estándares o anchas en horizontal, ultra anchas, cámaras o pantallas verticales. Pero esto representa un gran problema cuando vamos a empezar a configurar nuestra interfaz de usuario, por lo cual de lo primero que debemos hacer es cambiar esta opción de Free Aspect a alguna resolución de referencia, una resolución base. El estándar hoy en día es Full HD 1920 x 1080, así que elegiré esta opción. Ahora vemos que si tratamos de cambiar las dimensiones de la pestaña de Game, se cambia, pero la proporción de lo que vemos de la escena se mantiene. Y también en la pestaña de escena vemos que esas dimensiones ya no cambian. Esto nos permitirá tomar como referencia esos 1920 x 1080 píxeles para hacer las configuraciones y los ajustes más adelante. Una vez teniendo configurada nuestra pestaña de Game, en la sección de jerarquía, lo primero que tenemos que crear de la sección UI, que es la sección que estaremos trabajando, lo primero que necesitamos es un canvas, un lienzo sobre el cual crear nuestros objetos de interfaz de usuario. Al momento de crear el canvas, de manera automática se nos crea un segundo objeto llamado Event System. Este objeto es muy necesario ya que contiene los componentes necesarios para poder detectar las interacciones que tenga el usuario con la interfaz. Si por error lo eliminamos, modificamos o no se nos crea al momento de crear un canvas, lo podemos encontrar en la misma sección, Event System. A este objeto, Event System, de momento no vamos a hacer nada más con él, así que lo podríamos subir en la jerarquía para que no nos estorbe y visualizar solo los objetos que sí vamos a estar interactuando. Si damos doble clic sobre nuestro canvas en la jerarquía, vamos a ver que en proporción con lo que vemos o con lo que representa nuestra cámara físicamente, es un elemento muy grande. Esto debido a que con la configuración por default, cada unidad de Unity representa un píxel. Podemos ver la gran escala de ese canvas. Ahora, con nuestro canvas tenemos varias opciones o configuraciones que le podemos hacer según sean las necesidades. Por default, en el componente canvas, en el atributo render mode, viene con la opción screen space overlay. Esto quiere decir que aunque lo estemos viendo físicamente, entre comillas, aunque lo estemos viendo en nuestra escena, realmente no existe en ese universo jugable. Que esta es la definición normal o clásica de una interfaz de usuario. Es un elemento, un acetato, un lienzo que se encuentra entre la escena, entre el universo jugable y la pantalla del jugador. Esta sería la definición clásica. Otra opción que tenemos es Screen Space Camera, para el cual nos pide una cámara para poder representarse. Para esta configuración necesitaríamos pasarle nuestra cámara principal. Ahora lo que va a pasar es que ese canvas
fíjense, está aquí, se va a encontrar, otra vez entre comillas, físicamente dentro de ese universo, dentro de la proyección de la cámara. Esto se apreciaría mejor en un entorno 3D, pero incluso podría llegar a ocultarse por detrás de algunos objetos, porque ya existe físicamente en el escenario. Vamos al canvas. Aquí podríamos ajustar esa configuración a través del siguiente parámetro, plane distance, qué tan cerca, qué tan lejos lo queremos de la cámara. Normalmente
es dejarlo a la mitad, 0.5, para que tome en parte referencia a la anchura y en parte la referencia de altura, para que así se mantenga mejor la proporción de la posición en donde hayamos elegido colocar a nuestro objeto. Con esta configuración, Scale with Screen Size, misma resolución de base y el match a la mitad entre altura y anchura, podemos cambiar a Free Aspect para simular otro tipo de resoluciones y vemos que se comporta mejor nuestro cuadradito, pero ya llegan ciertas dimensiones en las que pues es imposible que nuestro diseño siga funcionando, ya que nosotros hicimos el diseño para una ventana horizontal y si tratamos de migrarlo a una ventana muy vertical, pues obviamente no será posible que sea compatible esas distribuciones. Pero vemos que ya funciona mucho mejor. Ahora, teniendo esta configuración, podemos empezar a crear, ahora sí, nuestros elementos. Lo primero que vamos a crear es un panel. El canvas es el espacio donde vamos a trabajar y el panel va a ser un contenedor que nos va a permitir agrupar los elementos. Algo importante al momento de trabajar con los paneles es saber que por default vienen con bastante transparencia, lo cual nos permitiría ver los elementos del fondo. En este caso la cámara, al ser una cámara 2D, tiene un color de fondo azul. El panel es de color blanco, pero tiene una alta transparencia, por lo cual podemos llegar a percibir un poco de ese color azul de fondo. Si esto no lo quisiéramos, podríamos hacerlo completamente opaco y ahora sí percibir exactamente el color de nuestro panel. De momento, y cuando estemos creando y diseñando nuestra interfaz de usuario, podemos dejarle un color al panel para saber qué dimensiones tiene, qué posición está ocupando y de ser necesario, antes de exportar la versión final, podemos quitarle esa transparencia para obtener un resultado mucho más limpio. Algo que yo les recomiendo es que traten de organizar todos sus elementos de interfaz gráfica a través de contenedores, que son los paneles. Este primer panel va a ser nuestro panel principal y va a ocupar el 100% del canvas. A partir de ahí podríamos crear un panel, vamos a llamarlo panel superior, y lo podríamos redimensionar para que coincida con su nombre. Por ejemplo, si se llama panel superior, pues que ocupe solo la parte superior de nuestra ventana. Algo importante cuando estemos trabajando con interfaz de usuario es tratar de mantener la escala original. Fíjense que yo lo redimensioné, pero la escala no cambió. Esto debido a que utilicé la herramienta Rectool. Si yo hubiera utilizado la herramienta de escalado simétrico, vemos que sí empezamos a deformar las escalas. Y si bien puede parecer que no afecta demasiado en este momento, más adelante, cuando empecemos a utilizar o trabajar con interfaces dinámicas o que aparecen y desaparecen objetos en la interfaz, tener una escala diferente podría hacer que los objetos hijos, y si estamos creando y sacando objetos de los paneles, pues se deformen por esta escala deformada. Por lo cual es recomendable en interfaz de usuario solo utilizar la herramienta Rectool, ya que solo estamos modificando largo, ancho y las dimensiones o las posiciones con respecto al ancla, que es algo a lo que todavía no llegamos. Entonces, recomendación, interfaz de usuario, solo utilizar Rectool. Una vez que elegimos una posición adecuada para este objeto, otra recomendación sería trabajar con valores exactos, sin decimales.
ya que la interfaz de usuario se va a representar exclusivamente en una pantalla que trabaja con píxeles y no existen medios píxeles, 3/4 de píxel, son píxeles completos, por lo cual siempre deberíamos de tratar que nuestras unidades sean en valores enteros. Nuevamente, ahorita con interfaces mucho más simples no hay tanto problema, pero estos decimales podrían empezarnos a causar conflicto cuando empecemos a trabajar con interfaces dinámicas, cuando se creen objetos, cuando se reposicionen, se distribuyan de manera automática. Podría darse el caso que el objeto de la izquierda se redondee hacia abajo y el objeto de la derecha se redondee hacia el valor superior y nos quede una línea o una diferencia de 1 o 2 píxeles que en interfaces muy cargadas o muy decoradas puede llegar a notarse y a verse feo, verse mal. Por lo cual siempre deberíamos tratar de utilizar números exactos, valores enteros, cuando estemos trabajando en interfaz de usuario. Ahora, para empezar a trabajar el tema de las anclas. Las anclas las vamos a poder configurar ya sea de manera manual, arrastrándolas, aunque la recomendación es en el componente RecTransform utilizar las configuraciones default o recomendadas. Aquí podemos elegir cuál va a ser nuestro punto de referencia. Y esto, a base de experiencia, de la práctica, ustedes ya van a poder ir eligiendo cuál de estas opciones es la más adecuada, dependiendo la posición y las dimensiones de su objeto. Podemos mandar las 4 anclas a cualquiera de estos 9 puntos. Podemos mandar las anclas separadas a 2 puntos, que serían los 3 valores laterales, o mandar cada una de las anclas a una esquina. Y esto ya va a depender a su experiencia y a sus pruebas que hagan. La recomendación es ajustar el ancla lo más cerca posible del objeto y también tratando de mantener una proporción correcta y lo más simétrico posible con respecto a las anclas y su correspondiente esquina del objeto. Vamos a probar cómo sería con las 4 anclas en la parte central superior. Esto lo podemos ver nuevamente si nos vamos a Free Aspect, cómo se comporta ese objeto con otro tipo de resoluciones que no sea la de default. Vemos que escala, pero no escala de la mejor forma, por lo que quizá esta configuración de anclas no sea la más adecuada. Podríamos probar al centro del pad. Si tratamos de escalar nuevamente la interfaz, vemos que tampoco nos funciona. Siempre les recomiendo regresar a la resolución de referencia antes de hacer algún cambio. Vamos a probar ahora con las anclas a las esquinas superiores, las 2 derechas al lado derecho, las 2 izquierdas al lado izquierdo. Y vemos que en este caso se comporta muchísimo mejor. Prácticamente no notamos diferencia a la configuración que hicimos en un inicio y al escalado que obtenemos, incluso en resoluciones muy verticales o resoluciones ultra anchas. Por lo que podríamos decir que esta configuración de anclas es la más adecuada para objetos que ocupan prácticamente el 100% del ancho del padre. Pero va a depender un poco de su experiencia o de ensayo y error para que encuentren la resolución más adecuada y que funcione para
las diferentes resoluciones posibles. Y esto lo tendremos que hacer con cada objeto que creemos en nuestra escena. Recuerden, si estamos en interfaz de usuario, debemos de trabajar siempre desde la sección UI. Reposicionamos nuestro objeto. Los valores van a cambiar dependiendo del ancla, por lo cual antes de ajustar valores exactos, primero reconfiguramos nuestra ancla y podríamos volver a probar qué tal funciona la distribución que hayamos elegido. En este caso, como la posición con respecto al padre, que es panel superior, de esta imagen es muy hacia arriba y a la izquierda, la posición del ancla más adecuada son las 4 anclas completamente arriba a la izquierda. Si estuviera más al centro, probablemente nos convendría esta distribución de ancla. Esta imagen nos va a fungir, la podemos utilizar como un botón de return. Si tuviéramos una imagen de la clásica flechita de regreso o como se llama home, una imagen, un icono de casa para volver al menú central o menú principal. Dentro del panel principal podríamos crear otro panel central. Recuerden, siempre con la herramienta Rectool podemos dar una distribución aproximada. En este caso, probablemente una ancla al centro nos funcione mucho mejor y posteriormente podríamos ya dar valores exactos. Aquí vemos que no está perfectamente centrado. Hay que ajustar los valores. Y nuevamente tendríamos que probar qué tal se comporta ese objeto. Vemos que en este caso el ancla al centro no nos funciona del todo. Así que tendríamos que seguir probando diferentes opciones, diferentes configuraciones. Si ninguna nos llegara a funcionar, también tenemos la opción de manualmente definir las anclas y se comportará de mejor forma. Esto ya va a depender del diseño que nosotros queramos hacer. Podríamos probar hasta encontrar un comportamiento que nos agrade. Recordando que es muy difícil, si no es que imposible, crear una distribución de interfaz que funcione perfectamente para pantallas ultra anchas y pantallas muy verticales. Por lo que trataremos de que solo funcione, si nuestro juego es horizontal, que funcione en pantallas horizontales. Por otro lado, y esto pasa más en desarrollo móvil, si nuestro juego va a ser portrait o con una resolución vertical, que solo se adapte, que solo funcione en resoluciones o distribuciones de pantalla verticales. De momento lo dejaré al centro, aunque ya vimos que no es la mejor distribución para este objeto con las dimensiones y posición que tiene.
Un elemento que utilizaremos mucho son los botones. Aquí es importante hacer la diferencia entre los elementos que dicen TextMesh Pro y en la sección Legacy tenemos esos mismos elementos pero sin esa leyenda. Los elementos que dicen TextMesh Pro son elementos desarrollados por la comunidad, fueron desarrollados posterior y externo a Unity, pero fueron elementos tan bien hechos, tan utilizados por la comunidad, que Unity terminó integrándolos de manera nativa. Seguimos manteniendo los elementos originales hechos por Unity en la sección Legacy, pero al ser elementos tan básicos, se suelen dejar de lado y hoy en día solemos trabajar con los elementos TextMesh Pro. Al elegir un elemento por primera vez de TextMesh Pro, nos pide que importemos ciertos elementos esenciales para el correcto funcionamiento de este componente TextMesh Pro, así que los importamos y adicionalmente podemos agregar algunos extras. De momento nos podemos quedar con los esenciales, aunque si quieren pueden probar jugar con estos elementos extras. ¿Qué ventajas tienen los TextMesh Pro? Si vemos el componente TextMesh Pro, vemos que tenemos muchas más opciones de configuración para un texto que, por ejemplo, si lo comparamos con un elemento Legacy. Tenemos un componente de texto con algunas configuraciones básicas, pero TextMesh Pro tiene muchos más campos, muchas más configuraciones que podemos hacer, dándonos un mayor control, una mayor configuración de estos elementos. Nuevamente, escalamos con la herramienta RectTool, damos una posición aproximada, ajustamos el ancla y redondeamos los valores. Otra recomendación, cuando estemos trabajando con textos, podemos cambiar obviamente lo que diga ese texto, podemos cambiar el tamaño de letra, pero la recomendación es siempre utilizar el campo Auto Size. Yo les recomiendo dar un valor muy pequeño al valor mínimo y un valor muy grande al valor máximo. Y de esta forma, al momento de escalar la interfaz, el tamaño de letra se irá ajustando según tenga espacio para ocupar la mayor cantidad posible de ese espacio sin salirse de las configuraciones que hagamos. De esta forma garantizamos que el texto siempre sea legible lo mejor posible dentro del espacio definido. Y aquí lo que nos quedaría sería seguir desarrollando nuestra interfaz y ajustando todos los elementos. Vemos como con Auto Size, si el texto es más grande, se reduce en tamaño. Si el texto tiene menor longitud, va creciendo el tamaño de letra para que ocupe el mayor espacio posible. Que no nos gusta que llegue tan al borde, podemos reducir un poco el campo de texto para dejar un margen con respecto a su padre, que es el botón. Y de esta forma podemos empezar a crear una interfaz de usuario. Como les mencionaba, si consideramos que ya está terminado, podríamos empezar
a quitar transparencias de algunos paneles para conseguir una interfaz mucho más limpia. Y solo quedarnos con los elementos que realmente consideremos necesario que tengan color, o incluso podríamos cambiarlos por una imagen. Si no, transparencia al mínimo para obtener una interfaz más limpia.